Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de clínica del juicio oral penal, continuando con el desarrollo de lo que es la audiencia intermedia. Mencionábamos en el último video que íbamos a analizar de manera particular lo relativo a la exclusión de los medios de prueba. Y en ese contexto considero pertinente para efectos didácticos, antes de analizar cuáles serán las reglas que deberán observarse para la exclusión de los medios de prueba ofertados por las partes durante la audiencia intermedia, definamos qué debe entenderse por medio de prueba. Luego entonces, este no es más que la forma de tener acceso al contenido en tanto huella o rastro de lo ocurrido y que quedó grabado en los instrumentos de prueba, es decir, en las personas, objetos o cosas que estuvieron presentes cuando ocurrieron los hechos y que pueden clasificarse de acuerdo a lo previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales del siguiente modo. En primera instancia tendríamos lo que es la prueba testimonial, en segundo lugar la prueba pericial, en tercer lugar la prueba documental y material, y finalmente otro tipo de pruebas, siempre y cuando no afecten derechos fundamentales. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, los medios de prueba son conceptualizados como toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, siempre y cuando se respeten las formalidades procedimentales previstas para cada una de ellas. Ahora bien, para que los medios de prueba puedan ser admitidos y en su caso puedan ser desahogados en la audiencia de juicio, estos deberán someterse a una depuración, es decir, pasar por un filtro durante la etapa intermedia a través de las reglas de exclusión de la prueba que prevé el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en ese sentido no podrá pasar a juicio ningún medio de prueba que se ofrezca para generar efectos dilatorios en virtud de ser sobreabundante, es decir, referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo y que acrediten exactamente lo mismo. Tampoco podrán admitirse o pasar a juicio aquellos medios de prueba que resulten impertinentes por no referirse a los hechos materia de la acusación, así como aquellos que sean innecesarios por referirse a hechos públicos, notorios o no controvertidos, así como aquellos que se obtuvieron mediante la violación de derechos fundamentales, o aquellos que han sido declarados como nulos o en virtud de ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas por el Código Nacional de Procedimientos Penales para su desahogo. De lo anterior se desprende entonces que solo podrán constituir medios de prueba aquellos elementos de convicción que sean idóneos y pertinentes para acreditar la existencia del hecho delictivo, o en su momento la inocencia o la culpabilidad del acusado, precisamente por no referirse a hechos notorios, públicos o sobreabundantes, o aquellos que fueron previamente acordados como ciertos por las partes, o bien se hayan obtenido mediante la violación a alguno de los derechos fundamentales reconocidos tanto por la Constitución Federal como por los tratados internacionales de la materia de los que México es parte, ya que de lo contrario, al no respetarse las formalidades que precisa el Código Nacional de Procedimientos Penales en su numeral 346, pues dichos medios de prueba deberán ser excluidos por el juez de control.
Al respecto, Gabriela Ortiz Quintero comenta que el juez de control, después de examinar los medios de prueba y en su caso escuchar a las partes, puede pedir que se excluyan aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación, ni aquellos o aquellos que no sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, pues así lo dispone expresamente el primer párrafo del artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el mismo orden de ideas, el juez de control también deberá excluir aquellos medios de prueba que tengan efectos dilatorios por ser sobreabundantes, impertinentes o innecesarios, pues así lo dispone la fracción primera del artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el mismo sentido, tampoco deberán admitirse aquellos que se hayan obtenido mediante la violación de derechos fundamentales o aquellos que hayan sido declarados nulos, pues así lo establecen las fracciones segunda y tercera del Código Nacional, segunda y tercera del artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni tampoco deberán admitirse aquellos que no cumplan con las normas para ser desahogados, pues así lo dispone expresamente el artículo 346 en su fracción cuarta, desde luego del Código Nacional de Procedimientos Penales. Un aspecto importante a resaltar es el relativo a que cuando se trate de delitos contra la libertad sexual y la seguridad sexual o el normal desarrollo psicosexual, el juez de control deberá excluir la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima, pues esta disposición lo que busca es evitar que se estigmatice a la víctima u ofendido o se le juzgue en base a prejuicios, pues así lo dispone expresamente el artículo 346, penúltimo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Desde luego, la resolución que emita el juez de control sobre la exclusión de algún medio de prueba puede ser apelable, esto en términos de lo dispuesto por el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo la anterior tesitura, los medios de prueba que no encuadren en ninguna de las reglas de exclusión de las que hicimos alusión hace unos instantes, pues deberán ser admitidos entonces a juicio por parte del juez de control. Para ello, el referido juez deberá analizar cada uno de los medios de prueba ofertados por las partes, comenzando desde luego por los ofrecidos por parte de la Fiscalía, enseguida los ofrecidos por el acusador coadyuvante y finalmente los ofertados por parte de la defensa. En esa inteligencia, cada vez que ingrese al examen de un medio de prueba, pues deberá escucharse al oferente del mismo para que explique sobre su pertinencia e idoneidad. Asimismo, deberá conceder el uso de la voz a la parte contraria para que exponga lo que considere conforme a derecho en torno a la actuación de alguna de las reglas de exclusión de la prueba y de las que hicimos alusión hace unos minutos, pudiendo resolver de manera individual o por bloques sobre la admisión o la exclusión de los medios de prueba. Finalmente, es importante precisar que el auto de apertura a juicio deberá indicar aquellos medios de prueba que han sido admitidos a proceso o juicio para que se haga del conocimiento de las partes y, por supuesto, del juez o tribunal que llevará a cabo el desarrollo de la audiencia de juicio.
Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces la presente cápsula relativa a las reglas de exclusión de los medios de prueba y estaríamos analizando en un último video lo concerniente al auto de apertura a juicio. Por el momento es todo. Se despide de ustedes su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.